Bueno, vamos a iniciar la reunión, la sesión del día de hoy, con el fin de que nosotros podamos entender esta actividad correspondiente a las evidencias 2 y 4 de la actividad número 9. Listo. Entonces, vamos a hacerla de forma rápida porque tenemos inconvenientes. Entonces decidimos hacerla por Zoom. De igual forma es importante que quede su, su grabación. Entonces iniciamos en que ubicamos la actividad. Esta es la correspondiente a la primera actividad de la fase de ejecución. Y veamos en qué consiste la actividad. Vamos a verla por territorio. Entonces en territorio entramos a proyecto, fase de ejecución. Fase de ejecución, podemos visualizar la actividad número 10. Se llama simular la operación de importación y exportación del producto seleccionado según normatividad. Entonces, como podrán ver, acá está la guía de aprendizaje, que es importante que la bajen, los materiales de formación y las evidencias. En los materiales de formación vamos a trabajar con el material principal, que se llama régimen aduanero en las operaciones de comercio exterior, que ya se los explico. Y en los materiales complementarios vamos a encontrar los aranceles de aduana, que también se los vamos a explicar a continuación. Entonces, las evidencias que vamos a ver en el día de hoy se tratan de dos evidencias específicas que me corresponden. La evidencia número 2, que es taller de clasificación arancelaria, y la número 4, ejercicios prácticos de desaduanamiento, que lo vamos a explicar en qué consiste y de qué forma van a enviar esta evidencia. No son complicadas. Listo. Entonces vamos inicialmente con la evidencia número 2. Listo. Entonces acá tenemos el material de régimen aduanero. Vamos a ubicar la evidencia número 2 y la vamos a leer para ver qué es lo que nos corresponde hacer. Dice, taller clasificación arancelaria. Para los exportadores es muy importante solicitar ante las autoridades aduaneras la clasificación arancelaria de las mercancías. Esto con el fin de que respalde sus operaciones de exportación, debido a que las transacciones comerciales internacionales, el criterio de clasificación arancelaria que predomina es el que emite la autoridad aduanera del país de destino, ya que permite identificar las mercancías que pasan por aduana, los impuestos que le aplican y las normas y los beneficios o controles del producto a importar o exportar y definir el arancel que debe pagar. Digamos que ese arancel de aduana es un impuesto que se paga por las exportaciones y por las importaciones para efectos de que puedan nacionalizarse. Y hay una clasificación, hay una clasificación numérica que está estandarizada a nivel internacional para poder, digamos, identificar a qué clasificación pertenece un determinado producto. El que vamos a hacer, dice, por lo anterior, el desarrollo de esta evidencia le permitirá conocer a profundidad la clasificación arancelaria en las operaciones de importación y exportación. Es importante que lean el material de régimen aduanero, específicamente arancel de aduana, además del siguiente material: cómo consultar el arancel de aduana, importancia del arancel de aduana, y vamos a hacer en qué consiste el ejercicio. Es sencillo. Simplemente ustedes van a tomar esta tabla que está aquí
con estos tipos de mercancías y van a ubicar cuál es la subpartida arancelaria que corresponden, qué código le corresponde y el gravamen que tienen, o sea, qué impuesto, qué porcentaje de impuesto le corresponde pagar cuando liquidan la base de esa mercancía para poder establecer si es el 10, el 15% que pagan. Este arancel viene a ser el proceso que se agrega de nacionalización de la mercancía. O sea, es el pago de un impuesto, el arancel de aduana es el pago de un impuesto cuando se importa una mercancía que se le agrega a ese valor de importación para poder tener el proceso de nacionalización. ¿Listo? Entonces, de eso se trata. Entonces, ¿qué productos están aquí? Dice suelas y tacones de caucho, pilas alcalinas, yodo, extracto de malta, aceituna, mantas de algodón, calzado de deporte, perla fina, estaño sin aliar y lentes de contacto. Entonces, son 10 mercancías que les vamos a ubicar la subpartida arancelaria y a qué gravamen consiste. Vamos a leer el concepto de arancelaria de arancel de aduana para poder establecer la parte esa. Entonces, mire, en la página 54 vamos a leer ese concepto. Vamos a ubicar la página 54 y leemos el concepto de arancel de aduana. Vamos a buscarlo. Régimen aduanero, declaración de exportación. Aquí está, arancel de aduana. Entonces miren la importancia que tiene. Vamos a resaltarlo. Entonces dice, el arancel de aduana es un instrumento de uso internacional que poseen dos componentes, la nomenclatura y el gravamen. Se usa para clasificar y codificar de mercancía el establecimiento de tributos a la importación, el manejo de importaciones, estadístico de importaciones y exportaciones, la elaboración de listados productos negociados. Hay una nomenclatura usada en Colombia para la codificación, para colocar unos códigos y descripción de la mercancía. Se rige por un acuerdo supranacional denominado Convenio Internacional de Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancía, OMA. ¿Qué es el arancel? Es una herramienta de la política comercial de un país. Es un impuesto, aquí está. Es un impuesto que se aplica a las importaciones de productos, lo que yo les dije ahorita. Un ejemplo, un carro entra por, por 20,000, por 30,000 dólares, ¿verdad? Supongamos que son 120 millones de pesos, pero le pago un impuesto del 10%, entonces voy a poner 120 millones, o le pongo un impuesto del 20%. 120 millones, 20% son 24 millones, entonces a eso te lo tengo que sumar para saber por cuánto entra ese vehículo a Colombia, ¿verdad? Y ese impuesto que se le suma, dependiendo del código que tenga del arancel de aduana, es el gravamen que se le aplica para nacionalizarlo.
Porque cuando una mercancía viene del extranjero, es una mercancía extranjera, de un país de afuera. El gravamen arancelario y el IVA, bueno, además del impuesto del arancel, viene el impuesto del IVA. Son señalados con referencia a la subpartida arancelaria de la mercancía que se importa. Ahorita les explico cómo lo buscan. Los aranceles preferenciales que se conceden en el marco de acuerdos internacionales hacen referencia a las partidas arancelarias. Entonces, la exigencia de requisitos específicos. Están los diferentes tipos de aranceles o de impuestos. Hay unos específicos. Depende del valor de la mercancía y el mixto. Y específico, se cobran unidades monetarias por unidad de cuenta o medida, como longitud, peso, capacidad, entre otros, dependiendo del tipo de mercancía. O sea, de acuerdo al peso, de acuerdo a la longitud, a la capacidad, se cobra un arancel. Hay otro tipo que se cobran es un porcentaje sobre el valor de la mercancía, como le coloqué ahorita el ejemplo del vehículo, ¿cierto? Del vehículo que sobre el valor del vehículo se cobra un porcentaje y ese es el arancel o el impuesto. Y hay un compuesto que combina los dos anteriores. He dicho esto, es fácil. O sea, ¿cómo vamos a hacer nosotros este ejercicio? ¿Cómo ubico yo esta subpartida? Vamos a entrar y nosotros leemos el material de consultar el arancel de aduana. Este arancel de aduana lo facilita la DIAN. La DIAN es la empresa que regula los impuestos y las normas cambiarias en Colombia, las normas de importación y exportación. Por ahí que se pagan todos los impuestos y como el arancel es un impuesto, entonces la DIAN es la que tiene regulado este servicio. Entonces, ¿cómo ustedes ubican el arancel? Vamos aquí a hacer un ejemplo. Entramos a la página de la DIAN. En la página de la DIAN entran, dice, servicios tributarios y cambiarios. Aquí, perdón, sitio institucional de la DIAN. Aquí entramos a transacciones. Entramos al módulo transaccional y en este pantallazo ubicamos otro servicio. En otros servicios informáticos. Entonces, miren, en esta página de la DIAN vamos a consultar arancel de aduana. Es el segundo enlace. Entonces, mire, aquí en el arancel de aduana estamos ubicando diferentes formas de buscar qué código corresponde a mi mercancía, ¿cierto? Por código de nomenclatura. Entonces, dejemos esa pantallita ahí y yo puedo ir por Google, ¿verdad? Y ubicar el código que corresponde según la tarea que yo tengo. Un ejemplo. Vamos a ubicar suelas y tacones de caucho o plástico. Suelas y tacones de caucho. Vamos a ubicar pilas alcalinas. El ejemplo. Voy a colocar partida arancelaria
de pilas alcalinas. Cuando yo coloco esa parte, ¿verdad? Clasificación arancelaria de batería y pila alcalina me da 85061019. Entonces vengo acá y coloco esa nomenclatura. Porque me dice, ¿por qué nomenclatura? Entonces mire que me está diciendo 85061019. Te coloco aquí 85061019 y busco aquí. Entonces me está apareciendo descripción de mercancía. Entonces me dice, mire que para sacar pilas y baterías alcalinas. Entonces, este 85061019 yo lo voy a colocar aquí. Subpartida arancelaria, pilas alcalinas, 85061019. Listo. ¿Cómo sé qué impuesto está grabando, verdad? ¿Cuál es el impuesto que le corresponde, el porcentaje de impuesto? Entonces me voy aquí, dice gravamen para las importaciones, 0%. ¿Entonces qué quiere decir? Que las pilas alcalinas tienen 0% de impuestos. Entonces aquí en gravamen le van a colocar el impuesto que corresponde a las pilas alcalinas, ¿verdad? Listo. Entonces, si aquí le aparece el 10, entonces en este caso ustedes van a colocar aquí gravamen 0%, 86061019 y gravamen 0%. Y luego, si en suelas y tacones les aparece que es el 10, va a colocar el 10%. En eso consiste el ejercicio. No tienen que hacer más nada. Esta tabla la hacen en un archivo Word, pasan la tabla, le colocan la subpartida arancelaria y le colocan el gravamen. De esa forma van a llenar las 10 mercancías que están relacionadas en la tabla. Listo. Hasta ahí queda clara la actividad número 2. Pasemos a la actividad número 4, rápidamente. La actividad número 4, vamos a leerla. Seguimos sin conexión. La actividad número 4 ¿en qué consiste esta actividad? Rápidamente. Dice, evidencia práctico, desaduanamiento. Vamos a ver en qué consiste eso. Dice, cuando las mercancías arriban al territorio aduanero, que una mercancía arriba a la aduana llegara al barco y llegar a la zona franca. La zona franca son los territorios donde todavía es el proceso o los depósitos que sirven para nacionalizar las mercancías. Hasta ahí todavía es como si no hubiera entrado a Colombia, como si todavía estuviera bajo regímenes del país origen. Dice, deben atravesar un proceso de desaduanamiento en el que el importador presenta la documentación, hace el pago de los tributos aduaneros, hace el pago de lo que vimos en la actividad anterior y está sujeto a las inspecciones por parte de la autoridad aduanera. Una vez colocado, culminado el proceso, se otorga el levante y la mercancía queda a disposición del importador. Un ejemplo, usted es importador, trajo una mercancía de la China. Cuando llega a las bodegas de la zona franca, todavía no se ha hecho el proceso de nacionalización. Usted presentó la documentación, sabe qué partida arancelaria es, qué impuesto le corresponde pagar y los paga. Y se viene un proceso de inspección de toda la mercancía. Esa inspección de la mercancía consiste en, pues se llama, anteriormente era nacionalización, ahora se llama desaduanamiento. O sea, es tomar esa mercancía y pasar por un proceso de inspección para poderla tener a disposición del importador, o sea, de la empresa que la importó en Colombia.
Entonces dice, para dar cumplimiento a los objetivos de esta evidencia, consulta el material del régimen aduanero en las operaciones de comercio. Y mire, el, los documentos soporte donde ustedes pueden leer las zonas francas en Colombia, el decreto 3090 del 2016, la nueva regulación aduanera y proceso de operación aduanera. Posteriormente a esta consulta, en el siguiente caso, entonces veamos el caso que hay que hacer. Aquí ustedes lo que van a hacer es qué proceso le van a realizar a la empresa Maíz del Tolima. Dice, la empresa Maíz del Tolima, a través de su agente de aduana AGPSA, se prepara para llevar a cabo el proceso de desaduanamiento de su producto, el cual fue transportado por la línea marítima American President Lines en el barco Norway viaje 058 del 24 de agosto de 2016 en un contenedor de 20 capacidades de carga granel, repartida en 40 barriles con un total de 12.000 kilogramos conteniendo maíz morado con su partida arancelaria código tal. Mire que ya aquí tiene la subpartida arancelaria. Listo. Cuando arribó la motonave, la línea marítima notifica su llegada y el manifiesto de carga a la DIAN. Dice, ya llegué al puerto, ya estoy aquí en el puerto, en la Sociedad Portuaria de Buenaventura. El destino final es la zona franca del Pacífico. Entonces, llegó un maíz, llegó el manifiesto de la carga y ya está en la zona franca del Pacífico. Describe el proceso que debe llevar a cabo la empresa Maíz del Tolima para obtener el levante de la mercancía y llevarla a la zona franca como usuario comercial. Listo. Entonces nos vamos al régimen aduanero. Vamos para la página 24. Entonces, en la página 24, vamos a mostrarle acá en la página, desde la página 21 nos muestra, dice, proceso de desaduanamiento de la mercancía, ¿verdad? Entonces, dice, de acuerdo con la Dirección de Impuestos y la DIAN, cuando el importador inicia el proceso para el desaduanamiento, debe presentar la declaración de importación ante la DIAN, con el fin de obtener el levante de la misma. Entonces, miren, nos volvemos a la evidencia. Dice, describe el proceso que debe llevar a cabo para el levante y llevar la zona franca. Volvemos aquí. Entonces, volvemos acá. Dice, presentación y aceptación de declaración aduanera. Sistema de administración de riesgo, o sea, se le hace una inspección con un aforo. O sea, este es un proceso que ustedes deben de describir qué es lo que tienen que hacer para lograr el levante de esto y proceder al pago y después del pago llevarla y autoricen el retiro de la mercancía. Entonces, eso es lo primero que tienen que hacer. Viene el pago de derechos de importación, lo que ya vimos, que ya ustedes saben hacer, cuál es el pago que tienen que hacer, que es el arancel más el IVA. Y la declaración de importación, si es anticipada, algo que es obligatorio. Entonces, lean este material, documentos de soporte de la declaración, un ejemplo, registro de licencia, la factura y lista de empaque, documento de transporte, certificado de origen, sanidad y demás exigidos por normas especiales. En este caso lleva sanidad porque es el maíz, ¿cierto? Que es un alimento. Mandato, declaración andina de valor. Entonces ustedes van leyendo esto y aquí están los tipos de declaración para que puedan hacer. Vamos a ver la segunda pregunta que dice.
Mencione cada uno de los documentos que deben ser diligenciados y entregados para que pueda llevar el desarrollo. Bueno, ya ahí le leí En la factura comercial definitiva se encontraba la clasificación arancelaria, la que vimos ahorita, que es esta que está aquí. Este código fue verificado por el valorador, dándose cuenta que no existía dentro de arancel de aduanas colombiano. Por lo tanto, explique qué debe hacer el importador. Entonces, mire que este código que él trajo está errado. Entonces, ¿qué debe hacer? Entonces, aquí hay un proceso. Aquí hay un proceso de corrección. Dice aquí, como esta importación se tiene que entregar 15 días antes o 5 días antes de la fecha de que llegue la mercancía, entonces, cuando llega la mercancía, como usted entregó esta declaración antes, en el proceso de desaduanamiento van a comparar los documentos que usted entregó con la mercancía que llegó si corresponde a la partida para poder legalizarla. Usted que dice corrección. Para solucionar los errores con subpartida, tarifa, tasa de cambio, sanciones y valores una vez dentro de los 3 años siguientes a la declaración inicial. Y terminar las modalidades de importación. Entonces la corrección tiene chance para realizarla. Y luego vienen los derechos de importación. Entonces hay una forma que tiene unos términos para que usted pueda hacer esas correcciones, que es lo que va a describir para hacer el punto 3. Aquí está es de que anteriormente se llamaba nacionalización y ahora se llama desaduanamiento. Mire, el proceso de presentación, aceptación, aforo, obtención del levante, pago y autorización de retiro. Estos son los pasos que se hacen para para el desaduanamiento. Pero la pregunta que hay ahí, o la primera pregunta es esta que está aquí, ¿cuál es la opción del levante? Entonces, mire, están las diferentes opciones, cómo se hace, documentos soporte de la declaración aduanera, que es el aforo, los controles aduaneros, entonces aspectos de revisar antes de otorgar el levante, listo. Estos son los aspectos que se revisan. Verificación de los documentos soporte correspondientes a la modalidad declarada de la mercancía objeto de importación. Revisión de toda esta parte. Entonces, esto ustedes lo van a leer. Fíjense que estamos en la página de la 20 a la 30, 31, estamos encontrando todas las respuestas, lo que ustedes deben de leer para poder hacer esa evidencia número 4. Proceso de fiscalización y cada uno de las medidas que tienen que tomar, ¿verdad? Entonces está. Entonces, en sentido general, no es complicada esta evidencia. Entonces, ustedes van a explicar aquí, ¿verdad? ¿Qué debe hacerse el importador en este caso? Porque se equivocó con el código arancelario. Y van a hacer esa evidencia y la envían por el enlace respectivo. Entonces, haciendo un resumen general, rápidamente, antes que se nos vaya la plataforma. Haciendo un resumen general, pues repasemos las dos evidencias. Primero, simplemente hacer el código buscar el código de la subpartida arancelaria y qué porcentaje de arancel corresponde, que es el gravamen. Hay unos salen con el 10, otros salen. Le hice el ejemplo de la pila alcalina, que solo revisé cómo buscarla y cómo hallarla dentro de la DIAN y por dónde entrar para que ustedes puedan hacer el ejercicio y llenar el resto de mercancía, la subpartida de cada mercancía de las 10 que propone la evidencia. Listo. Y la segunda es el proceso de desaduanamiento. Que es con la simulación de un caso de una empresa Maíz del Tolima que trae maíz en un contenedor y entonces están solicitando cómo se explica el desaduanamiento, el proceso que hay que hacer, que lo encuentran
de la página 20 a la 34 en el material de la actividad que se llama régimen aduanero. Listo. De cualquier cosa, lamentable que no haya asistido ninguno a la sesión, pero cualquier cosa a la orden, la grabación va a quedar lista. Una vez que está la grabación lista, se la subo. Cualquier cosa a la orden. Si tienen una duda, consulten. Lo importante es que se empoderen de estas evidencias y puedan realizarlas de la forma más fácil. Listo. Entonces nos vemos en la próxima y que lo pasen muy bien.